¿Qué es un milagro de Dios? Un milagro de Dios, en su esencia, es un evento extraordinario que desafía las leyes naturales y se atribuye a la intervención divina. Es una manifestación del poder y la voluntad de Dios, a menudo percibida como una señal o prodigio que inspira asombro y fe. Bienvenidos a una tarde con Dios. Algunos piensan que los milagros hoy en día ya no existen, pero no es así. Dios sigue haciendo milagros, aunque no igual como los que están escritos en la Biblia. En aquel tiempo, Dios hizo muchos milagros asombrosos para que su pueblo Israel supiera y creyera que Jesucristo era el Hijo de Dios. Algunos creyeron, otros creyeron por un tiempo y después se olvidaron de Él. Otros no creyeron y lo crucificaron. Y ahora el milagro más grande es que, aunque le dieron una muerte espantosa y lo sepultaron, Dios lo levantó de entre los muertos y hoy vive para siempre. Está comprobado que para Dios no hay nada imposible. Dios le daba el poder a Jesús para realizar milagros, así como para resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. Juan 11:21 al 44 dice: Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará el día de la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta dijo: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: El Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban: Este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra.
Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije para la gente que está aquí, presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros como humanos hemos podido resucitar un muerto. Quedó comprobado que Jesús era el Hijo de Dios, y muchos de su pueblo no le creyeron, o tal vez no les convenía creer porque estaban en corrupción, y el mensaje que Jesús traía les afectaba. Es lo mismo hoy en día. Si un gobernante no coincide con los carteles o traficantes, los quieren eliminar porque les estorban en sus malas acciones. Bueno, volviendo a los milagros de Dios, los milagros hoy en día siguen sucediendo. Dios sigue obrando a través de la fe, las oraciones y su poder soberano. Aunque son milagros más sutiles, no como los del pasado, pero cada milagro que ocurre es para la gloria de Dios. Tenemos testimonios de personas con cáncer muy avanzado y que los doctores muy preparados les dicen: ya no se puede hacer nada, te queda un corto tiempo de vida. Pero la fe y las oraciones de la persona enferma y la fe y oraciones de los familiares y amigos conmueven el corazón de Dios y sucede lo inesperado. Ese cáncer mortal desaparece. Y la ciencia no cree en los milagros, pero tampoco saben cómo explicar lo sucedido. Simplemente los doctores dicen: no sabemos lo que sucedió, pero está sana. El cáncer de muerte desapareció. Cuando Dios dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, moveríamos montañas, pero no significa que vamos a poder mover montañas con árboles. Nosotros no moveremos ninguna montaña, ningún árbol. Las montañas son nuestros problemas y enfermedades. Así de grandes las miramos cuando no tenemos fe. No encontramos la puerta. Por eso Él nos dice: no sean incrédulos, y nos anima a que oremos con valentía, que contemplemos la grandeza del Dios al que servimos hoy, y que sirvamos al Dios que adoramos hoy, y que vivamos a la luz de su grandeza, y en el proceso confiemos en que Él hará lo que es imposible sin su mano. Sí hay milagros hoy en día. Hay médicos que son testigos de algún milagro. Cuando están en la sala de operación haciendo alguna operación muy tardada y muy peligrosa, y han ocurrido casos en que el corazón del paciente deja de latir, y cuando el corazón
ya no palpita, la persona se declara muerta. Y los médicos solo dicen, en este cuerpo ya no hay nada que hacer. Hicimos lo que pudimos. Y al paso de unos minutos sucede lo inesperado. Ese corazón vuelve a latir. Dios lo vuelve a la vida. Como les digo, es la fe y oraciones que tocan el corazón de Dios, o es que Dios todavía necesitaba a esa persona para concluir lo que le había encargado. Pero nada es casualidad. Muchos a los milagros les llaman suerte. Otros dicen, es que no me tocaba. Han ocurrido accidentes tan fuertes que los carros quedan solo metal retorcido. Y de algunos de esos accidentes hay algunos que han sobrevivido. No creo que sea suerte. Es la oración de una madre o familiares que están orando con fe por esas personas que sobreviven. Dios les concede el milagro de devolvérselos con vida. Ahora piensen en el avión que cayó en la India el 14 de mayo. En el avión había 242 personas y solo una persona sobrevivió. ¿Esa persona tuvo suerte de no morir o se salvó milagrosamente? Para muchos es un milagro que sobreviviera al impacto de la explosión. Para algunos es un milagro y para otros fue suerte. Mucha gente no cree en los milagros. La palabra de Dios se está cumpliendo donde dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría por causa de la maldad, y así mismo se va perdiendo la fe. En aquellos tiempos Jesús hizo muchos milagros. A los ciegos les daba vista, los cojos podían caminar, hacía milagros de sanación, así como la mujer de flujo de sangre, porque Dios es el doctor de doctores. Y Dios sigue haciendo milagros de sanación hoy en día. También Jesucristo echaba fuera demonios, y eso solo se logra con el poder de Dios. Y Dios le daba el poder a Jesús para sacar demonios. Lucas 4, 31 al 35 dice: Jesús bajó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: «¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios». «Cállate», lo reprendió Jesús, «sal de ese hombre». Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y su fama se extendió por todo aquel lugar. Está también la historia de los 2 endemoniados gadarenos. Mateo 8, versículo 28 al 34 dice: Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron a su encuentro de entre los sepulcros.
eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto gritaron a Jesús: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Los demonios rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces toda la manada se precipitó al lago por un despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo al pueblo y avisaron de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Dios también los liberó y hasta los tiempos de hoy sigue sucediendo expulsión de demonios. Los demonios siguen siendo expulsados, pero le nombran exorcismo. Dios sigue obrando en curas, sacerdotes, en pastores y en toda persona que esté llena del Espíritu Santo. En Juan 14, versículo 12 al 14, Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso debemos estar en oración. Que Dios aumente nuestra fe y nos llene con su Espíritu Santo, y así poder hacer milagros nosotros también. Necesitamos ayudar a los demás. Hay muchas personas en los centros psiquiátricos que los han declarado como locos, y algunos solo están poseídos. Jesucristo quiere hacer milagros por medio de ti y por medio de mí. Solo nos pide tener fe, creer en Él y hacer la voluntad de Dios. Sin estos requisitos no hay milagros. En nuestras vidas ocurren milagros que a veces uno no quiere reconocerlos como milagros. Para mí, un milagro es despertar y mirar cada mañana, porque muchos no lo logran. Para mí un milagro es ser sobreviviente del COVID. Estuve tan cerca de la muerte, pero Dios me tiene con vida. Un milagro también puede ser cuando un niño nace prematuro y los doctores no dan muchas esperanzas de que viva. La madre y el padre le ruegan a Dios que le permita vivir y Dios le da vida. Y para que ocurran los milagros, principalmente es la fe. Siempre que Jesús hacía un milagro de sanación, Jesús decía: tu fe te ha salvado. Él siempre miraba la fe en las personas. Por eso en estos tiempos casi no hay milagros, porque casi no hay fe. Ya le tienen más fe a la muerte que a Dios. En lugar de pedirle milagros a Dios, le piden milagros a Satanás. ¿Cuántas iglesias satánicas han construido?
porque la gente los apoya y los sigue. Y es que es verdad que Satanás tiene el poder también de hacer milagros, pero no los hace gratis. Siempre te va a cobrar, y con creces. Y Dios solo nos pide fe y obediencia. Dios sanaba y resucitaba a personas y nunca les cobraba nada. Todo lo hacía por amor a la humanidad. Por amor, resucitó a la hija de Jairo. Esa historia está en Lucas 8, versículo 40 al 42 y 49 al 56. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Al oír esto, Jesús dijo a Jairo: «No tengas miedo, nada más cree y ella será sanada». Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y también el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. «Dejen de llorar», dijo Jesús, «no está muerta, sino dormida». Entonces ellos empezaron a burlarse de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y dijo: «Niña, levántate». Ella recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Jesús hacía los milagros gratis. Sanaba también a los leprosos, que era una enfermedad incurable. Lucas 17, versículo 11 al 19 dice: Un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Vayan, apresúrense a los sacerdotes». Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. También sanó a un sordo y tartamudo. Su primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Se encuentran como 36 milagros que hizo en su estancia aquí en la tierra, y nunca cobró,
y no cobra. Solo tenemos que tener fe y pedirle un milagro. Ya sea pequeño o grande, para Él no hay nada imposible. El diablo ha venido a matar, robar y destruir, pero Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. El enemigo quiere tener a nuestros hijos en vicios como cigarros, alcohol y drogas. Pero pidamos a Dios el milagro de que nos los haga libres. Para nosotros como padres, nos preocupamos por nuestros hijos. No sabemos qué camino tomarán. Muchos de nuestros hijos toman el mal camino, engañados, creyendo que su mejor salida son las drogas. Para una madre o un padre, es un milagro que su hijo deje de fumar cigarros. Para otros, es un milagro que su hijo deje de tomar bebidas alcohólicas. Para otros, es un milagro que su hijo deje las drogas. Son milagros que Dios nos puede hacer gratis. Pero más que pedirle a Dios un milagro, pidamos que nos dé el poder de hacer milagros. Moisés era un hombre común y corriente como nosotros, y Dios le dio el poder de sacar agua de una roca. Y por medio de Moisés abrió el mar rojo. Hizo Dios tantas señales y prodigios para que la gente creyera. Pero la humanidad quiere siempre hacer su voluntad y no se concentra en las señales divinas. Tampoco les gusta que nadie les diga lo que tienen que hacer. Y como Dios no nos obliga a hacer su voluntad, pues cada quien vive como quiere. Por eso el mundo está de cabeza. Pero tenemos que entender que cada uno somos responsables de nuestros actos. Queremos ver milagros, pero no queremos vivir en obediencia. Queremos ver milagros, pero no confiamos en Dios. Queremos ver milagros, pero no tenemos fe. Y sin fe no habrá milagros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos ha dado tanto y nosotros no queremos dar nada. Dios nos dio este mundo maravilloso donde vivimos. Nos dio un cuerpo humano perfecto. ¿Y nosotros qué le damos? No queremos obedecerlo. Y muchos ni quieren creer en Él. Pero Dios es tan bueno que está allí esperando que la humanidad cambie. Los milagros existen, pero necesitamos rendirnos a Dios. Necesitamos tener fe en Él y ser obedientes a Él para poder ver los milagros de hoy en día. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. A veces los milagros se manifiestan a través de personas bondadosas, con corazones generosos, que Dios envía para guiarnos y ayudarnos a crecer.